Buenos días, hermanos y hermanas. El Señor les bendiga. Qué bueno es reunirnos acá en este santuario, ¿verdad? En este templo para alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Y están dispuestos ustedes también para ser enseñados por la palabra de Dios? A eso hemos venido hoy, ¿verdad? A ser edificados, consolados, enseñados por la palabra. Amén. Así es que vamos a reiterarle la bienvenida a cada uno de ustedes, a esta iglesia que les ama. También los que nos siguen en las redes sociales, bienvenido a este servicio de este día. Es el día del Señor. Así que vamos a orar para entrar de lleno a lo que es la predicación de esta palabra. Oremos entonces, hermano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias porque hemos venido a este lugar, a la casa de oración tuya, Señor, para recibir de ti un refrigerio espiritual. Llénanos, Señor, con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta mañana y podamos, Señor, salir de este lugar bendecidos, para que en esta semana sea de bendición también y de mucho éxito. Pedimos por la congregación, los pastores, Señor, por cada uno de nosotros, y aquellos que no han podido venir también, visítalos allá. Dios, te agradecemos tu presencia en este lugar. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Quiero comenzar, hermanos, preguntándole a ustedes. Yo sé que todos hemos viajado. Amén. Ya sea aquí al interior del país o fuera de las fronteras. Pero cuando vamos varias veces al mismo lugar, ya conocemos la ruta. Ya sabemos qué podemos encontrar y qué no. Pero la situación se da cuando vamos a viajar a un lugar desconocido, a un camino que nunca hemos andado. Y nos preguntamos, ¿qué será? ¿Qué puedo encontrar en este viaje que voy a hacer, ya sea en automóvil, ya sea en autobús? Pero hay una serie de interrogantes en nuestra vida por lo que vamos a andar, por lo que vamos a seguir. Hoy con las nuevas tecnologías nos ayudan un poco más, ¿verdad? Porque decimos, bueno, voy a cierto lugar, pero claro, la tecnología me ayuda en parte, pero ya cuando estoy en la realidad, ya es otra cosa. Pues precisamente, hermanos queridos, de eso vamos a hablar en esta mañana. Hay un camino nuevo que nosotros tenemos que andar. Y ese camino nuevo nos lo ofrece Cristo Jesús. Amén. Y algo más, es nuevo y es vivo. Yo les invito en esta mañana, hermanos, a que abran sus Biblias. Trajo su Biblia, ¿verdad? Trajo el celular, ese no se olvida. Pero ahí mismo está una aplicación. Vamos a ir al Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 23. Si quieres. Cuando lo tenga, me dice un amén. Hebreos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda
del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero oiga esto, y nos alegra mucho. Pero Cristo, amén, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, a usted y a mí. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pero donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos amados, esta epístola, que a la vez se dice que es un libro, pero termina como una epístola, llega en un momento crucial de la vida de muchos cristianos que habían aceptado la salvación, así como usted y como yo. La habían aceptado, estaban en los caminos del Evangelio, pero la tentación de ellos es que querían muchos regresar al camino viejo, al camino antiguo, donde eran tradiciones, donde eran ritos, donde eran ceremonias para estar de nuevo bajo la ley. No es que la ley era mala, es mala, no, sino que ellos, Cristo Jesús les había ofrecido algo diferente. Dice la palabra, un camino nuevo y vivo. Amén. ¿Y cuál era el propósito de este libro? Era reafirmar en ellos que Cristo Jesús les había dado la salvación. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos seguros que Cristo nos ha dado la salvación a nosotros? ¿Estamos seguros que Él ha inscrito nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero? Amén. Pero estos cristianos estaban queriendo regresar a sus costumbres, a lo que hacían allá bajo la ley. Y sabe, hermanos, que el libro le recuerda, el escritor le recuerda que la salvación y la vida eterna vienen únicamente por medio de Jesucristo. También le recuerda que todas las bendiciones, que todas las promesas que el Señor nos da están disponibles para todos. Para todos. Pero hay algo más que le dice. Quiero recordarles, dice el escritor, que si ustedes olvidan, dejan a un lado el conocimiento de la verdad, ya no hay esperanza para ustedes. Mira, hermanos, muchos cristianos que han venido a los pies de Cristo Jesús, ahora lo niegan.
otros cristianos evangélicos, pero están viviendo todavía en el camino antiguo. ¿Cómo, hermano? Están pensando que son buenas las ceremonias que hacía antes, que los ritos que hacía antes. Todavía puedo hacerlos. Puedo ir y visito y estoy con mis amigos allá en la iglesia donde me congregaba antes. Yo hago ejercicios, puede decir usted, aquellos ejercicios que hacía cuando practicaba yoga, no son malos, dice. Puedo también tener en la casa una herradura, un manojo de ajos. Puedo andar en la cartera el Salmo 91, porque eso me ayuda. Esas son tradiciones. Es algo, hermanos queridos, que ya no podemos hacer nosotros. Estamos en el camino nuevo. Y fíjese lo que dice la palabra aquí. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Versículo 19. ¿Cuál era el propósito de la ley? Y es necesario que nosotros lo conozcamos. Amén. Versículo 19 de Gálatas 3. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Esta palabrita, hermanos queridos, significa, en aquella época de la colonia, por ejemplo, habían familias acomodadas, no habían maestros. Entonces lo que hacían es que buscaban una persona con conocimientos básicos que sirviera o que trabajara en la casa de ellos, y que ese niño o niña que había nacido lo tomara desde ese momento y los criara, les enseñara las primeras letras, les enseñara las reglas de cortesía, lo educara. En buen salvadoreño, aquí ya no le decían ayo, sino que mi nana. ¿Cuántos de ustedes tuvieron nana? Levante la mano. Amén, amén. Y le decían mi nana. Los padres se dedicaban a sus trabajos, pero esa nana era un ayo, que después esta palabra fue cambiando al grado que después pedagogo, maestro, profesor, docente apareció. O sea, alguien que guía. Y eso era la ley. Era
para guiar a este pueblo, para mostrarle sus transgresiones, para decirle, mire, esto es lo que... Y en la ley, el pecador moría. Eso era la ley. Hermanos queridos, pero hay que aprender a vivir a Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo esos ritos. Y los israelitas que querían regresar a esa vida es porque ellos estaban confiando en que año con año había un sacerdote que se presentaba en el lugar santo y santísimo a expiar los pecados del pueblo. Todo el año ellos estaban tranquilos, pero decían, bueno, ya va a venir el sacerdote, se va a presentar y nosotros libres somos de ese pecado. Esa era la vida de ellos. Y vea lo que dice en Levítico capítulo 16. Vamos a usar la Biblia bastante ahora. Amén. Levítico 16, versículo 14. Vea lo que era la ley. Vea lo que hacía también las funciones del sacerdote. Tomará luego de la sangre del becerro. Era el sacerdote recibiendo las instrucciones. Y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de la impureza de los hijos de Israel, de sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Esto era lo que hacía el sacerdote. Rociar la sangre en todo el lugar santísimo, pedir por el pecado, perdón por el pecado de todo el pueblo. Y de ahí tomaba un macho cabrío, le ponía las manos sobre la cabeza y allí estaba transmitiendo a ese animal todos los pecados del pueblo. Y había una persona escogida por el sacerdote para que ese macho cabrío lo tomara, lo sacara del campamento al desierto para ya morirse en ese lugar, comido por las fieras o muerto por falta de comida. Esas eran las tradiciones, eso era lo que hacían todos los israelitas. Pero cuando se repite eso, cuando se cae en la rutina, entonces ya no se tiene conciencia de lo que se está haciendo. Y ese era el peligro del cual el escritor sagrado le dice a estos judíos: ¿han probado ustedes la benignidad de Dios? ¿Han recibido las bendiciones de Dios? ¿Por qué quieren regresarse? ¿Por qué quieren olvidarse de todo esto? Y sabe que cuando Jesús llegó al templo, encontró algo peor. Mateo capítulo 21, versículo 12. Esto ya lo conoce usted. Ha leído la Biblia. Amén. Mateo
capítulo 21, versículo 12. Amén. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. O sea, era ya una rutina, al grado de que allí habían cambistas, habían vendedores de animales. Y Dios les había dicho a su pueblo: cuando vengan y traigan ofrendas, que sea de las primicias, o sea, de su misma casa. Si van a traer un becerro, que sea el mejor de la manada que tienen. Pero con el tiempo eso se les olvidó, a ellos se les olvidó, y llegaban al templo: bueno, vamos a comprar. Y compraban, hermanos queridos, animales ciegos, perniquebrados, golpeados, enfermos, palomas que ya ni volaban, ya estaban enfermas, y habían ocupado el templo para eso. Y fue cuando el Señor les volcó las mesas, las sillas, y les dijo que su casa era casa de oración. Y esta es casa de oración. Amén. Aquí no vaya a pensar venir usted que voy a hacer un negocio. No piense usted que va a venir aquí, le voy a ir porque voy a ir a prestarle dinero al hermano. No vaya a venir aquí porque voy a ver qué hay, si hay alguna muchacho o muchacha que me atraiga. No, es casa de oración. Amén. Aquí se vive a Cristo Jesús. Aquí usted tiene esa vivencia del Señor en su vida y en la mía. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Hermano, aquí venimos a alabar al Señor, venimos a glorificar al Señor, venimos a ser edificados con su palabra. Cuando usted sale de aquí, va llena sus expectativas, que eso sea el propósito siempre. Y es lo que el Señor les decía: no, mi casa es casa de oración. No que esté viviendo bajo ritos y ceremonias, no, sino que tenga una vivencia de Cristo en su vida todos los días, a cada instante. Y vea lo que dice la palabra de Dios. Jesucristo, con un solo sacrificio, cambió todo esto. Un nuevo camino y vivo. Un nuevo pacto. Vayamos a Hebreos capítulo 8. Versículo 10 al 13. Amén. Dice la palabra de Dios en Hebreos 8, capítulo 8, versículo 10. Por lo cual dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y nosotros somos la Israel espiritual, ¿verdad? Amén, hermanos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo
ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. El nuevo pacto que nos dio el Señor es esto: escribiré, dice, en su mente y en su corazón su palabra. Amén. Hoy tenemos nosotros un consolador, que es el Espíritu Santo, que nos dirige, que nos guía, que nos fortalece. Amén. Hoy tenemos un abogado, que es Cristo Jesús, para nosotros. Este es el nuevo pacto. Dice que va a escribir en nosotros palabra por acá, palabra por allá, renglón aquí, renglón allá, un poquito por acá, un poquito por allá. Dice, pero la escribiré en su corazón y todos me conocerán. ¿Cuántos conocemos a Cristo Jesús? Me dirán, hermano, ¿de dónde está? No lo he visto. En su palabra. Amén. En su palabra encontramos lo que Cristo Jesús quiere para nosotros. Y ese es el nuevo pacto. Un camino nuevo y vivo, dice la palabra aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nos dio un nuevo pacto, hermanos queridos, y un solo sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Él dice que en los momentos que moría, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, diciéndonos a nosotros, hay entrada para todos. Amén. Podemos entrar al lugar santísimo, ya no un sacerdote al año, sino que todos los días podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Y eso sí que nos agrada, nos alegra y le damos gracias al Señor. Un solo sacrificio. Y eso nos permitió a nosotros entrar hasta el lugar santísimo. Un camino que no hemos andado. ¿Se acuerda usted? Cuando Cristo Jesús lo tomó y aceptó a Él, no había andado en ese camino, no conocía de la palabra, no sabía nada del Espíritu Santo, andaba en un camino viejo. ¿Cómo nos encontró el Señor? Usted sabe cómo nos encontró, ¿verdad? Pero ese camino viejo ya quedó atrás. La vida pasada ya quedó atrás. Hoy somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. ¿No le alegra a usted? Somos nueva criatura en Él. Es que lo viejo, lo antiguo ya pasó. Y hermanos queridos, este es un camino nuevo que el Señor nos ha abierto a cada uno de nosotros. La vida antigua era de religiones. El deseo del hombre de alcanzar a Dios. Así estábamos nosotros. Pero el Evangelio, hermanos queridos, es Dios alcanzando a la humanidad. Es diferente. Y la nueva vida, hermanos amados, usted se va a preguntar, bueno, ¿y cómo voy a andar en este nuevo camino? La misma palabra nos lo dice. Busquemos ahí, siempre en Hebreos capítulo 10. Versículo 22. ¿Cómo vamos a andar en este camino nuevo y vivo? ¿Cómo vamos a entrar al lugar santísimo? Acerquémonos con corazón sincero.
O sea, no vamos a llegar mintiéndole al Señor, no vamos a querer llegar a su presencia engañándolo. El Señor ya sabe, ¿verdad?, cómo estamos viviendo, ya sabe qué es lo que estamos haciendo. Nuestros pensamientos también los conoce, pero vamos a llegar con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que somos salvos. Amén. Y que el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Certidumbre de fe. Amén. Purificados los corazones de mala conciencia. Para llegar al lugar santísimo, hermanos queridos, usted y yo todos los días debemos de decirle al Señor: perdóname mis pecados. Porque posiblemente hemos cometido pecados deliberados y no deliberados. Y de eso vamos a hablar dentro de poco. Lavado los cuerpos con agua pura. El sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo y hacía todo el ritual, mire, salía, se quitaba la ropa y se bañaba a quedar limpio, dice. Si algo se le había quedado de los pecados del pueblo. Pero aquí el Señor nos dice, mire, lavado los cuerpos con agua pura. O sea, ¿cómo vamos a llegar nosotros al lugar santísimo? Así. Con corazón sincero, perseverar en la fe, sin mala conciencia, no dudar de la salvación. Amén. Y congregarnos. Amén, hermanos. Yo los felicito a ustedes porque día tras día piensan que este es el lugar propicio para venir a adorar al Señor. Y los que están en las redes conectados ahí también, por X y motivo no han venido, pero cuando se da la oportunidad hay que congregarnos, porque ese es un mandato del Señor. Dice, no dejando de congregarnos como aquellos, dice, que están acostumbrados a no congregarse. Es un mandato del Señor. Amén. Entonces, perseverar en la fe, la esperanza y el amor. Porque hemos dicho, tenemos un sumo sacerdote que murió por nosotros. Decían los israelitas, somos libres. Pero querían hacer de esa libertad, hermanos, un libertinaje. Estos israelitas se habían vuelto perezosos. Aquí no tenemos perezosos, ¿verdad? Se habían vuelto perezosos. Estaban dudando de la salvación algunos. Estaban haciendo otras actividades. Se habían olvidado de quién los había llamado y por qué. Dedicado al trabajo al extremo. Y no tenían tiempo ni para congregarse. Pero querían regresar a su vida antigua. Y es cuando el Señor, a través de este escritor, les dice, no pueden ustedes ser libres para seguir haciendo o pecando, si no son libres para alabar y adorar a Cristo Jesús. Y les da una advertencia. Vean lo que les dice en Hebreos 26. (10:26). Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el qué. Y aquí están 3 puntos bien importantes, hermanos, que nosotros no debemos de caer en eso. 3 pecados que en forma deliberada, en forma intencional, lo estaban cometiendo algunos cristianos de esa época. ¿Cuáles? Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. 3 pecados. Después de haber conocido al Señor, hay personas que se han ido, han renunciado del Evangelio y del conocimiento de Dios. ¿Y qué ha pasado con ellos? Se han vuelto apóstatas. ¿Y qué es la apostasía? Es la negación de Dios, del Espíritu Santo, de la sangre de Jesús, derramada en la cruz del Calvario, y que por ella nosotros también somos libres de pecado. Amén. Pero ya les pongo unos ejemplos en esta mañana. Cuando Dios le dice a Lot, que estaba viviendo allá en Sodoma, escapa por tu vida porque voy a destruir esta ciudad, váyase con su familia, y los ángeles lo sacan. Pero hay una advertencia, le dice, mire, no vayan a mirar atrás. No vean nada de lo atrás. Y se fueron, ve, a Lot y su familia. Pero su mujer estaba pegada a la ceremonia, a los ritos, a lo bueno que había en la ciudad. Y su mujer lo que hace es mirar atrás. Y en ese momento se convirtió en una estatua de sal. No creyó en lo que Dios le estaba diciendo. Estaba pegada a otras cosas. Hermanos amados, Dios nos ha llamado a nosotros para que lo glorifiquemos, para que seamos obedientes, para que estemos involucrados en su obra. Nos ha llamado con un propósito santo. Amén. Hay otro ejemplo, el rey Saúl. Dios lo bendijo, lo protegió y le dio su amparo. Le dio bendiciones. Pero un día le dijo, vas a ir a la guerra, vas a ir a pelear contra los amalecitas. Pero ese pueblo idólatra y todo, no van a dejar nada. Parece grosero aquello, ¿verdad? Niños, animales, jóvenes, adultos, todos. ¿Y qué hizo Saúl? Dios le dio la victoria, pero él vio el ganado gordo y dijo, este es bueno para ofrecérselo en holocausto al Señor. El rey, no le voy a perdonar la vida, lo voy a llevar también. Y esa desobediencia le estuvo carísimo. Porque llegó el profeta Samuel, vio lo que había hecho y le dijo, Dios te ha separado, se ha buscado otro en tu lugar. Y desde ese momento Saúl perdió todo, ¿sabe? Porque ya la comunicación con Dios se había cortado. Y lo que él había hecho, que había mandado fuera de su país y había perseguido a los agoreros, adivinos, los brujos, todos. Al final estaba llegando él a consultar a una adivina. Mire cómo son las cosas. Cuando se vuelve a los caminos viejos o anteriores, se hacen tantas cosas porque no hay respaldo del Señor. Amén. Y usted sabe la historia. Saúl en la guerra con los filisteos la pierde y él se mata. El escudero se mata
Y en ese día, 3 hijos murieron en la guerra. ¿Por qué? Por la desobediencia. En Hechos capítulo 5, vean lo que dice la palabra aquí. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Otra historia bíblica que nosotros conocemos. Pero quiero decirle que son pecados deliberados, premeditados, como quien dice, con alevosía, ¿verdad? Con malicia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Lo mismo le pasó a la esposa de él. Llegó, mintió, y en ese momento murió. Y aquí es la advertencia, Pablo. Dice, hay 3 pecados que son deliberados, que son ya con intenciones, ¿verdad? Pisotear al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu Santo. Hermanos, pero hay un ejemplo más, que es todo lo diferente a esto. Usted y yo conocemos la historia de David, el rey David, que él hizo una carta para que su militar, su general, lo dejaran solo allá en el campo de batalla y muriese. Porque él quería que se muriese, general, y quedar con su señora. Y Dios le mandó al profeta Natán y le dice, mira, ve, platica con él. Le puso un ejemplo de unas ovejitas, que había un señor que tenía, un rey que tenía bastantes ovejas, y que había uno que solo tenía una, pero ese rey quería esa una. Y le dice, ¿qué harías tú, rey? Y David dijo, no, merece que muera, porque ¿cómo es posible que teniendo tantas ovejas viene y le quita la única? Ese eres tú, le dijo. Ese eres tú, le dijo. Cuando fue descubierto, David no salió a pelearse con Dios. Reconoció que había faltado, que había pecado, y en ese momento se arrepintió, y Dios vio que se había arrepentido y se lo perdonó. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que está bajo la ley y que iba a morir. Dios se lo perdonó. Y Dios perdona, hermano querido. Amén. Todo lo que confesemos al Señor, Él lo perdona. Entonces, ese es el propósito del nuevo pacto.
que nosotros podamos llegar hasta su misma presencia. El Señor dice, mía es la venganza. Ni te preocupes tú por vengarte. Él se venga. Amén. Él pone los enemigos bajo sus pies. Y Él lo dice también. Entonces, ¿qué debo hacer como cristiano hoy? Es la pregunta acá. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Cómo vemos la situación? Soy cristiano. Vienen una serie de actividades donde yo quisiera estar. A propósito, mañana es un día de negocio, ¿verdad? Mañana el mundo está celebrando el día de, ¿cuál, hermano? El día de los enamorados. Dice. Nosotros estamos enamorados de Cristo Jesús desde hace tiempo. Amén. Y de la familia también. Pero se aprovecha mucha gente para hacer hasta fiestas, ¿verdad? Día de San Valentín, le decía. Día de la amistad. Y algunos cristianos evangélicos caemos en eso. Son tradiciones de los hombres. Amén. ¿Y cómo librarse de esto? Y esa pregunta se la hacía acá Timoteo a Pablo, fíjense. Vamos a ir al segunda epístola, perdón, de Timoteo, capítulo 3. ¿Cómo puedo andar? Ya dijimos, ¿cómo puedo andar en este camino? Lo mencionamos también. Segunda epístola, Timoteo capítulo 3, versículo del 10 en adelante. Cuando él pregunta, fíjense que Timoteo, un joven pastor, iba a hacerse cargo de una iglesia grande, por cierto. Pero ¿y cómo voy a hacer en esta situación? ¿Cómo voy a andar en estos días? Como cristiano, ¿cómo debo estar? Y le preguntaba a Pablo y le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Por qué le estaba diciendo esto? ¿Por qué le estaba mencionando? Porque le dice, mire, en los postreros días, y hoy lo actualizamos, en este tiempo, hermanos queridos, son tiempos peligrosos. Amén. Porque habrá hombres, y aquí hay 19 pecados, fíjense, solo en esta porción. 19 características del hombre de la actualidad sin Cristo Jesús. Habrá hombres amadores de sí mismo. Véalo en estos momentos. Y le voy a poner un ejemplo en las redes sociales. Hay personas que están mostrándose en las redes sociales para que tener, ¿qué? Seguidores.
hoy tiene 1,000, 2,000 millones, porque es amador de sí mismo. Quiere lucir que él es. Y su ego, su yo, va creciendo más y más. Amadores de sí mismo. Y muchos caemos en esto. Queremos ser vistos. Y hay algo más. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero lo negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Será que Pablo solamente en ese tiempo estaba viendo esto? No, hermano. Lo estamos viendo hoy. 19 características, 19 pecados, en las cuales nosotros como cristianos, y Pablo se lo decía, el testimonio nuestro tiene que brillar. Amén. Su testimonio y el mío tiene que brillar. Con el vecino, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la calle, donde quiera que estemos. Pablo le decía, mira, aquí se lo menciona, pero tú has seguido mi doctrina, le dice. Tú estás viviendo lo que has sido enseñado. Y además de eso no te cuento otras cosas porque lo que me ha pasado, pero Dios me ha librado de todo esto. Y hermanos queridos, si usted como cristiano se mantiene en el camino nuevo, vivo, yo le aseguro que Cristo Jesús no lo va a desamparar. Él va a estar siempre con usted porque nos ha prometido que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No olvidemos eso, hermanos queridos. Entonces, era la pregunta, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo hoy? Acordarse que Cristo Jesús, el sumo sacerdote, murió en la cruz por cada uno de nosotros y nos ha dado la salvación y nos ha mostrado un camino nuevo, vivo, por donde nosotros podemos llegar a la presencia del Señor. Amén. Entonces, hermanos queridos, hermanos, pero qué difícil es ser cristiano. Sí, nadie nos dijo que era fácil, ¿verdad? Pero si usted va con la Escritura y va con Cristo Jesús, las cosas resultan diferentes. No volvemos atrás. Amén. No podemos volver atrás si hemos gustado las bendiciones de Dios, hemos conocido su verdad. ¿Por qué va a pensar? Yo no creo que alguno de ustedes esté pensando eso. Volverse atrás, dejar lo que Dios le ha dado. No, por eso es que en su momento el escritor de los Hebreos le dice a los judíos, no pueden volverse atrás. ¿Por qué? Porque han conocido la verdad. Y usted ha conocido la verdad. Yo la he conocido. Así es que, hermanos, demos un paso más en este camino. Amén. Porque así hacemos siempre. Cuando vamos a iniciar una caminata, damos el primer paso, ¿verdad? Y después vamos con el segundo y seguimos. Hay un camino vivo, un camino nuevo al cual nosotros tenemos que seguir. ¿Nos acompañan, hermanos, en ese camino?
sabiendo que Cristo va con nosotros. Amén. Inclinen su cabeza y vamos. Padre, gracias te damos. Bendito seas. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Mientras el grupo de alabanza está cantando, vamos a alabar a Dios. Usted siga dándole gracias a Dios, porque lo trajo a una nueva vida. Lo trajo a su casa. Que las expectativas de hoy, Señor, sigan en nuestras vidas. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.